Gracia más allá de la justicia, la generosidad radical de Dios parte 2. A. Hoy continuamos nuestro estudio de la poderosa parábola de Jesús, la parábola de los obreros de la viña tal como nos la cuenta el Evangelio según San Mateo, Mateo 20, 1-16. En la parte I, discutimos la misión de Jesús y cómo Él llegó para derribar las cargas impuestas por los líderes religiosos y llevar la salvación a todos, incluidos los marginados. Jesús buscó liberar a las personas del pesado yugo de las prácticas legalistas y ofrecer un camino a la justicia a través de la gracia y la fe en Él, en lugar de adherirse a reglas rígidas. También reflexionamos sobre las cargas injustas y las rutinas impuestas por los líderes judíos, que enfatizaban la estricta observancia de las oraciones y rituales diarios, que se convirtieron en cargas pesadas para el pueblo. Estos incluían el Shema, recitado 2 veces al día, y la Amidá, repetida 3 veces al día. Este enfoque en oraciones formales y rituales a menudo eclipsaba la devoción personal y sincera que Dios deseaba, contribuyendo a un sentido de insuficiencia y rutina para la gente. Hoy, en la parte 2 de nuestro estudio, profundizaremos un poco más en las revelaciones que Jesús nos hace a través de esta parábola. Como recordatorio, he aquí un resumen de la parábola de los obreros de la viña. Un terrateniente sale temprano por la mañana a contratar trabajadores para su viñedo, acordando pagarles un denario por el día. Más tarde, a la tercera hora, alrededor de las 9 de la mañana, ve a más trabajadores ociosos en el mercado y los invita a trabajar en su viñedo, prometiéndoles pagarles lo que sea justo. Lo mismo hace a la sexta, mediodía, a la novena, 3 de la tarde, e incluso a la 11ª hora, 5 de la tarde. Al final del día, el terrateniente instruye a su capataz para que pague a los trabajadores, empezando por los últimos contratados. Para sorpresa de todos, los trabajadores contratados a última hora reciben el salario de un día completo, un denario. Cuando los trabajadores que fueron contratados ven esto por primera vez, esperan recibir más, pero también reciben un denario. Se quejan contra el terrateniente, argumentando que trabajaron todo el día bajo el sol abrasador y deberían recibir más que los que trabajaron solo 1 hora. El terrateniente responde recordándoles que acordaron trabajar por un denario y que no está siendo injusto. Afirma su derecho a hacer lo que quiera con su dinero y cuestiona la envidia de ellos por su generosidad. Jesús concluye la parábola con la frase, así que los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, destacando los temas de la gracia divina y la generosidad inesperada del reino de Dios. La generosidad del dueño de la viña, una lección sobre la gracia de Dios. La parábola, en parte, desafía la idea de que la duración del servicio, la adherencia a tiempos específicos o las acciones rituales podrían ganarse el favor de Dios, destacando en cambio la gracia y la generosidad de Dios. El número de veces que el dueño de la viña sale a contratar trabajadores es paralelo a los tiempos estructurados para la oración en la práctica judía. En la parábola, el dueño de la viña sale a diferentes horas del día, temprano en la mañana, a la tercera hora, 9 de la mañana, la sexta hora, mediodía, la 9ª hora, 3 de la tarde, y la 11ª hora, 5 de la tarde, para encontrar y contratar más trabajadores. Esto refleja la práctica judía de rezar en momentos específicos a lo largo del día, mañana, tarde y noche, con momentos adicionales de oración y devoción. Al trazar un paralelismo entre las múltiples invitaciones del dueño de la viña a trabajar y la tradición judía de tiempos de oración estructurados, Jesús desafía la noción de que la relación de uno con Dios es puramente ritual o depende del número de actos religiosos realizados. A través de esta parábola, Jesús nos enseña que, así como el dueño de la viña es generoso con todos los trabajadores, independientemente de la hora en que comienzan, la gracia de Dios se extiende a todas las personas, independientemente de cuánto tiempo o con qué frecuencia se hayan involucrado en prácticas religiosas. De hecho, la parábola ilustra que el tiempo dedicado al servicio de Dios no determina la recompensa de uno en el reino de los cielos. Todos los trabajadores, independientemente de las horas que trabajaran, recibían el mismo salario. Esto simboliza que la gracia de Dios no se gana por la duración o la cantidad de servicio. Refuerza la idea de que la salvación y las bendiciones en el reino de Dios son dadas por gracia, no por esfuerzo o mérito humano. Nuestra enseñanza sigue en la parte B. Gracia más allá de la justicia, la generosidad radical de Dios parte 2, B. Abrazando la humildad. La naturaleza radical de la enseñanza de Jesús, que enfatiza la gracia de Dios y la inclusión de su reino, fomenta la humildad al tiempo que desafía las nociones de derecho,
e invita a todos a reconocer la generosidad de Dios por encima de la justicia humana. En esta parábola, las acciones del terrateniente ilustran la gracia de Dios, que no está limitada por los estándares humanos de justicia. Las bendiciones y la salvación de Dios están disponibles para todos, ya sea que lleguen temprano o tarde. Esto nos enseña que en el reino de Dios, no se trata de lo que creemos merecer, sino de la generosidad de la gracia de Dios. En Mateo 20:16, al hablar de los que entran en el reino de los cielos, Jesús nos recuerda que los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Basándonos en esta parábola, podemos concluir que los primeros obreros, que trabajaron por más tiempo, pueden ser vistos como representantes de los judíos, el pueblo elegido de Dios, que fueron los primeros en recibir su pacto y enseñanzas. Los últimos obreros representan a los gentiles, que fueron traídos al pacto de Dios más tarde. El mensaje de Jesús en esta parábola es que los gentiles son igualmente bienvenidos en el reino de los cielos. Es seguro decir que los últimos son los primeros porque tienen menos tiempo para endurecer sus corazones y pecar. Los trabajadores que fueron contratados primero se sintieron con derecho a más porque habían trabajado más tiempo. Esto refleja una afección cardíaca centrada en la comparación y la justicia propia. Jesús nos enseña que un corazón humilde, agradecido por la generosidad de Dios, es lo que realmente importa en el reino de los cielos. Los obreros que llegaron los últimos estaban menos expuestos a las pruebas y tentaciones que podían llevar a un corazón endurecido o a un mayor pecado. Esto refleja la idea de que aquellos que llegan a la fe más tarde en la vida o con menos antecedentes religiosos podrían ser en realidad más abiertos y más humildes, recibiendo la gracia de Dios con más gratitud. Desafía la creencia judía prevaleciente en ese momento de que tenían derechos exclusivos al favor y las bendiciones de Dios. Una lección de gracia y humildad, entendiendo parte 2. En la parte 2 de nuestro estudio, profundizamos en la parábola de los obreros en la viña, descubriendo las profundas verdades que Jesús revela sobre la gracia de Dios. A través de esta parábola, aprendemos que la generosidad de Dios no se basa en nociones humanas de justicia o mérito, sino en su abundante gracia, dada gratuitamente a todos. Ya sea que lleguemos a Dios temprano o tarde en la vida, sus bendiciones están disponibles para nosotros por igual. La parábola también nos anima a abrazar la humildad y evitar un espíritu de derecho. Jesús enseña que el reino de los cielos no se gana por obras, sino que se concede solo por gracia, desafiándonos a dejar de lado la comparación y la justicia propia en favor de la gratitud y la humildad. Pasos prácticos para una vida victoriosa diaria. 1. Acepta la gracia de Dios sin comparación. Deja de medir tu caminar con Dios en comparación con los demás. Ya sea que hayas estado en este viaje durante años o recién estés comenzando, la gracia de Dios es la misma para todos. Enfócate en tu relación personal con Dios, sabiendo que su generosidad hacia los demás no disminuye su amor por ti. 2. Cultiva un corazón de humildad, en lugar de esperar lo que creemos que merecemos. Acércate a Dios con humildad y gratitud. Reconoce que todo lo que recibes de Él es un acto de gracia, no el resultado de tus esfuerzos. Al hacerlo, te liberas del orgullo y del peso del derecho. 3. Confía en el tiempo de Dios. Así como el dueño de la viña contrató trabajadores durante todo el día, Dios trabaja en diferentes estaciones de nuestras vidas. Confía en su tiempo perfecto y entiende que su plan para ti es único. La paciencia en el proceso de Dios trae paz, sabiendo que tu recompensa está asegurada en su gracia. Una reflexión final. Al concluir la parte 2 de nuestro estudio, recordemos que la parábola de Jesús nos invita a un replanteamiento radical de la gracia de Dios. Los trabajadores de la viña, al igual que nosotros, esperaban recompensas basadas en sus esfuerzos. Sin embargo, las acciones del terrateniente reflejan la gracia ilimitada de Dios, que da a cada uno como mejor le parezca, no basándose en el mérito sino en su generosidad. Esto desafía nuestra inclinación natural a comparar y cuestionar la justicia. En tu vida diaria, abraza la verdad de que la gracia de Dios se extiende a todos, independientemente del tiempo que pases en el servicio o la devoción religiosa. Camina con humildad, sabiendo que su reino se trata de gratitud, no de derecho. Y siempre confía en el tiempo perfecto de Dios para tu vida, ya que su gracia cubre todas las estaciones y etapas de tu viaje.